Bien, este video es sobre centroides. En física a esto se le llama centro de gravedad. Es básicamente un punto en el cual un objeto se encuentra en equilibrio, es decir, no se mueve, está estático. En este caso lo que tenemos es una balanza, 2 kilogramos en un extremo y 3 en el otro. Intuitivamente pues sabemos que la balanza se va a mover en esta dirección, pero en física eso lo averiguamos con una ecuación que se llama momento, que es igual a la distancia en la cual está el objeto, la llamamos x, multiplicado por una fuerza. En este caso, como estamos haciendo matemáticas, no voy a escribir la fuerza, sino la masa. Vamos a llamarla masa 1. Y a esta distancia del punto de apoyo al centro de la masa, pues vamos a llamarla también x sub 1, más la otra masa es una distancia x sub 2 por una masa m sub 2. Como ya sabemos, esta balanza se va a mover por el lado izquierdo hacia abajo. Intuitivamente pensamos que es así porque el apoyo está en la mitad. La única forma de que estuviese en equilibrio es que en lugar de 3 kilos, M1 fuera 2 kilogramos. Entonces este momento se supone que es diferente de cero, pero a nosotros no nos interesa el momento cuando es diferente de cero, sino cuando es igual a cero. Es más, nos vamos a olvidar de los momentos por completo y solo vamos a decir que dada una distribución de pesos, no tienen por qué ser dos, hallar el centro de gravedad o el punto de apoyo en el cual el sistema queda en equilibrio. Y sabemos entonces que esta ecuación se va a convertir en la sumatoria de x sub i por la sumatoria de m sub i. Y como queremos hallar ese punto x, pues básicamente despejamos la sumatoria de los x sub i, que es igual a el momento, dividido entre la sumatoria de las masas. Pues vamos a reemplazar la ecuación de momentos por la ecuación del momento. Esto es muy común hacerlo en física. Aquí simplemente vamos a decir que vamos a sumar hasta x sub i por m sub i. A esta sumatoria la voy a llamar entonces x barra la suma total. Entonces es igual a la sumatoria de x sub i por m sub i dividido entre la sumatoria de las masas. Como pueden ver, esto también se puede escribir en forma de integrales. Ahora recuerden que para escribir esto en forma de integrales nos tienen que dar funciones. Tenemos que hallar ecuaciones continuas que describan el peso del objeto en cuestión. Bien, y si alguna vez te habías preguntado cómo hacen para fabricar estos objetos que se ponen en equilibrio, pues la respuesta es esto: el centro de gravedad del objeto se halla con estas ecuaciones. Es decir, no siempre vamos a tener objetos unidimensionales. Digamos que ahora vamos a tener también una componente en Y. Y básicamente se halla de la misma forma que se halla la componente del centro de gravedad en X. Una sumatoria de los puntos Y por la masa de esos objetos que pongamos. Digamos que esto es una lámina y le ponemos unos objetos ubicados en una coordenada, por ejemplo, menos 2,1 en Y. Digamos que el eje de coordenadas XY lo podemos ubicar donde querramos y simplemente ponemos masas. Digamos que esta está a una distancia 4 en Y y una distancia de 1/2 en X, y podemos poner tantas como queramos, por ejemplo 1/2 en X y 1 en Y. Y voy a empezar hallando, digamos, X barra, la sumatoria de los puntos en X. Voy a empezar menos 2 por la masa, que digamos que no la he dado, pero voy a decir que esta pesa 5, que esta pesa 4 y que esta pesa 2. Entonces tengo 2 por 5 más 1/2 por 4 más 1/2 por esta masa pesa 2. Todo dividido entre la suma total de las masas, que es 5 y 2 son 7 y 4 11. Esto es igual a menos 7 dividido entre 11. Esa sería la coordenada del punto X barra. Para hallar Y barra, o sea la coordenada en Y del centro de gravedad, pues las masas se mantienen porque son las mismas. Lo único que cambia es la coordenada del punto X.
por la coordenada del punto Y. La masa 5 tiene una coordenada en Y de 1, la masa 4 también tiene una coordenada de 1 y la masa 2 tiene una coordenada de 4. Y tenemos que curiosamente la coordenada en Y es 7 positivo dividido entre 11, a no ser que tenga un error porque esto me lo acabo de inventar, pero digamos que aunque los números son iguales, están ubicados el 1 en la parte negativa de las X, digamos que esto no está hecho proporcionalmente, pero pues es 0.6 aproximadamente, sería acá, y la coordenada en Y hacia arriba también sería 0.6, es decir, más o menos por acá estaría ubicado el centro de masa o de gravedad de esta lámina. Ahora nos vamos a olvidar de objetos rectangulares y nos vamos a dedicar a encontrar los centroides en objetos curvos como este, que es un objeto bastante irregular. La diferencia es que ahora no le vamos a poner pesos a este objeto como lo hacíamos antes, sino que el objeto en sí mismo va a tener su propio peso, con la condición de que la densidad de este objeto sea uniforme. Es decir, que el material de este objeto no cambia caprichosamente de masa. Ahora, como podemos ver, tenemos una coordenada X barra y una Y barra. La coordenada X barra pues la podemos hallar con esta ecuación. Entonces vamos a hallar el centroide de este objeto que está compuesto por dos curvas. Para que se entienda lo que estamos haciendo, antes para hallar volúmenes en sólidos de revolución usábamos monedas o discos como diferenciales, luego las sumábamos para hallar el volumen total. Ahora podemos encontrar el centroide de uno de estos objetos. Al sumarlos pues encontraríamos el centroide total. Lo que estamos usando es un rectángulo. Al hallar el centroide de todos esos rectángulos y sumarlos pues obtenemos el centroide total de la figura. Ahora, si estamos hallando el centroide de una figura en 3 dimensiones usando estas arandelas, el centroide de esto está en el medio. Como pueden ver, en el medio no hay arandela, así que es un poco más complicado de hacer. Solo vamos a resolver centroides de figuras bidimensionales. La integral de x sub i sería la distancia desde el eje de coordenadas 0 hasta el punto donde se concentra el peso, en este caso este que está dibujado de azul. Entonces esa distancia es x, es decir, cualquier punto que yo ponga dentro de esta curva pues va a tener una distancia x por la masa sub i. En este caso la masa es el área bajo la curva de raíz de x menos el área bajo la curva de y igual a x al cubo. Hay que recordar cómo se hallaban áreas entre dos curvas con integrales. Dividido la integral de m sub i, que viene siendo eso mismo, todo por dx. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa con y barra? Tenemos que hallar la coordenada y barra. No olvidar que los límites de integración de ambas integrales van a ser de 0 hasta 1. Ya los puntos no los dan, 0 hasta 1. Y el resultado de estas integrales evaluadas en esos valores pues van a ser mi coordenada en x. Bien, había dicho hace unos minutos que para hallar y barra podíamos usar esta ecuación, pero en este caso, cuando es un objeto en el cual no tengo masas puntuales, pues no puedo simplemente reemplazar esto por una integral. Esto está mal. Y vamos a ver por qué está mal. Si integramos de 0 hasta 1 y elegimos cualquier punto y sub i, pues este punto para algunos valores de x va a quedar por fuera del objeto al cual vamos a medir el centroide. Entonces, para escribirlo de forma general, la curva de abajo la voy a llamar g de x, voy a sumar más f de x y es evidente que este punto va a quedar por fuera de la curva. Pero si yo divido entre 2, este punto me va a quedar donde tengo este punto azul, lo cual quiere decir que si yo tomo otro punto cualquiera de estas curvas, lo sumo, pues me va a dar uno superior, pero si lo divido entre 2 me va a dar otro punto que está exactamente en el centro. Para verlo mejor podemos ver esta imagen. Todos estos puntos son los que hallamos al dividir entre 2 la suma de
las dos funciones evaluadas en cualquier punto x. Recuerden que estamos integrando con respecto a de x, pero antes continuemos siguiendo la fórmula y debemos multiplicar por la masa del objeto, que no debe cambiar, es la misma masa que teníamos antes, llamémosla f de x menos g de x. Todo esto dividido entre la integral de m sub i, que es raíz de x, menos x al cubo. Bueno, esta fórmula se ve un poco monstruosa, pero no es así. Si aplicamos aquí simplemente una factorización, todos sabemos que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. La famosa factorización. Bien, entonces puedo decir que la que está por encima al cuadrado menos la que está por debajo, g de x al cuadrado, va a ser igual a esto que yo tengo acá. Entonces simplemente lo reemplazo. Este 2 lo puedo escribir fuera de la integral como un medio. Y ahora esto se simplifica muchísimo más. Simplemente elevo al cuadrado raíz de x menos el cuadrado de x al cubo, que es 2 por 3, 6, o sea, x a la 6, por un medio sobre mi raíz de x menos x al cubo por dx. Estas integrales son muy fáciles de resolver. El resultado para y barra es 3 séptimos y para x barra es 12 entre 25. Resumiendo, para encontrar los centroides solo tenemos que usar estas dos fórmulas, pero no hay que aplicarlas a lo loco porque en ocasiones puede que tengamos solo una función f de x. Entonces la fórmula básicamente tendríamos que escribir f de x al cuadrado dividido entre 2. En estos casos la fórmula quedaría f de x al cuadrado dividido entre 2 dividido entre f de x.